¿Cuántos están preparados para en unos días celebrar el acontecimiento, el hito de la humanidad por excelencia? Nadie ha ocupado ese lugar, ni lo ocupará, que es el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Su nacimiento ha marcado nuestras agendas para siempre. De hecho, mi papá siempre dice que por algo están en rojo también el día domingo, el día que el Señor ha resucitado, ha marcado la humanidad. Es un antes y un después que Jesucristo vino a esta humanidad y por una causa, una razón que hoy vamos a estar compartiendo. Al hablar de Navidad, nosotros entendemos que estamos hablando de nacimiento según lo que significa su palabra propia en su etimología, en su raíz. Viene de natividia, viene de nacimiento, y es lo que nosotros estamos celebrando próximamente. Realmente creo que es uno de los acontecimientos más lindos. Yo me acuerdo cuando era chico. Por lo general, y acá están mis tíos y saben también ellos decir que es así, no se celebraba mucho la Navidad, por así decirlo. Cuando nosotros éramos chicos, ¿qué se celebraba más? Los Reyes Magos, ¿no es cierto, mamá? Bueno, acá hay chicos, así que mucho no me voy a explayar, ya me voy a meter la pata. Pero con el pasar los años se ha tornado quizás un poco más la celebración hacia la Navidad. Y como chicos yo lo veo también con mis hijos. Ellos marcan, están pendientes de la fecha de Navidad. ¿Vieron cuál preso va marcando en la pared? Ya la más grande no lo hace, pero la más chiquita dice: faltan 27 días para la Navidad. O sea, lo tiene bien claro el tiempo que se nos viene. Y realmente hay motivos para que sea una fecha muy importante para nosotros, mucho más para nosotros los cristianos. Y vamos a hacer un poquito de historia, si les parece bien. Vayan a su Biblia, tengan la amabilidad de buscar en el libro de Isaías, capítulo 9, una hermosa palabra profética que nos va a colocar un poco en escena de lo que se estaba viviendo por esos tiempos. Y el motivo de que para mí humilde entender, uno de los profetas mayores, para mí uno de los más importantes, y no lo es el más importante, pero creo sin lugar a dudas que Isaías ha marcado siempre algo muy especial en la agenda, inclusive de los propios reyes de la época. Isaías no tenía ningún empacho de ir pararse delante del rey y así ha dicho Jehová, esto va a ser así, pim, pum, pam, como dice mi papá, palo y a la bolsa. Y en ese tiempo que vamos a leer ahora en Isaías, el pueblo de Dios estaba pasando un momento muy especial. Pero vayamos primero a la palabra y después vamos a ir ahondando. Isaías capítulo 9, verso 1 nos dice: mas no habrá siempre oscuridad. Es la primera frase que yo resaltaría en la Biblia, marcándola. Si tiene la Biblia ahí, resáltela, y si es un dispositivo también puede usted sombrearlo y resaltarlo. Esta palabra que el profeta comienza diciendo que mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra, por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel del lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y voy a hacer ahí un alto, porque cuando nosotros leemos Zabulón, Neftalí, ¿no es cierto? Suena naftalina, ¿no? ¿Qué querrá decir Isaías en eso? Permítanme contarles que Zabulón y Neftalí eran uno de los hijos de Jacob. Y cuando Jacob distribuyó las tierras por heredad, a Zabulón y a Neftalí les tocó las tierras más lejanas, las tierras del norte, las tierras más desérticas, las tierras más pobres. Las tierras que estaban en la frontera, nada más ni nada menos que con Siria, y con países siempre opuestos a las cosas de Dios. Ya voy a cerrar el paréntesis, pero yo cuando abro paréntesis por ahí me voy, pero voy a tratar de volver rápido. Sí me hace Tevita, sí, hermano. Pero no sé si ustedes tuvieron oportunidad alguna vez de visitar alguna ciudad fronteriza del país. ¿Alguno tuvo alguna vez? Bien. Vieron que se entremezclan muchas cosas
con el país que está lindante. Costumbres, idiomas, formas de hablar y todo. Y esto lo que pasaba también a esta tierra. Vivían continuamente con miedo y con temor, con cuestiones que los sirios podían en cualquier momento, y eran los más pobres. Y tiene también un porqué. Zabulón era uno de los hijos de Jacob que había tenido con su segunda mujer, con Lea. Y Neftalí era uno de los hijos que Jacob había tenido con una sierva, con una esclava. Entonces, para algunos eruditos, para estudiosos, eran una especie de bastardo. Pero no voy a entrar en temas teológicos. Pero la cuestión que a estos dos les tocó, váyanse para allá. No les dijo, bueno, la media luna fértil es para ustedes. Se me van al desierto y ahí van a estar. Hay que entender un poco el contexto de la historia. Y esta gente vivían continuamente, y si ustedes leen los pasajes anteriores de Isaías, inclusive Isaías se enoja y les da a entender que por qué van a consultar a hechiceros, a encantadores, a adivinos, en lugar de ir a consultar a Dios. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Entonces, vivían en la oscuridad. Pero Isaías comienza ahí a traer una palabra de luz, de esperanza para toda la nación, para todo el pueblo. ¿Me explico? Es un poco ponernos en contexto del por qué que tanto tiene que hablar Isaías acerca de la luz en contraposición de la oscuridad, la angustia que vivía. Versículo 2 del capítulo 9 de Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Cuántos se animan a repetir conmigo, vio gran luz? Digan conmigo. Va queriendo, ¿eh? ¿Qué dice que el pueblo que andaba en tinieblas? Remárquenlo también en su Biblia, ¿eh? Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Van encontrando el común denominador. Van encontrándolo, luz. Verso 6, salteamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y comienza a remarcar ahí de vuelta su Biblia. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Tremenda palabra, ¿no es cierto? Puntos o palabras para resaltar. No habrá para siempre oscuridad. Isaías estaba hablando del Mesías que estaban esperando el pueblo de Dios, que lo iba a guiar al pueblo en alegría, en paz, en rectitud y en justicia. Traería salvación, traería esperanza, daría la paz para librar al pueblo del yugo, de la opresión y aplastar al enemigo. Y vendría la nación Israel llamándolo como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que iba a gobernar al pueblo de Dios para siempre. Fíjense que dice que un niño nos es nacido, prediciendo de esta manera el nacimiento del Mesías. Si uno va a unos capítulos anteriores, en el capítulo 7, en el verso 14, si quieren marcar ahí, dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, el significado de la palabra es Dios con nosotros. Y tenía mucho significado para el pueblo de Israel en ese tiempo el poder decirle que Dios nuevamente se acercaba a su pueblo a pesar de todas esas cuestiones, ¿no es cierto? E inclusive lo grandioso de toda esta historia es que Dios tenía ya armada en su agenda el lugar, el momento definido en la historia que esto iba a acontecer. En otro de los profetas, en este caso en el libro de Miqueas 5:2, nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor
en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que en el GPS de Dios estaba todo ya predeterminado. Qué lindo es saber que ese mismo Dios es quien nos congrega en esta tarde y estamos alabando. Él está en control de todos los tiempos y de todas las cosas. Están escritas. Mira, esto no lo pensaba decir, pero ahora, ¿se acuerdan el libro de Salmos? Hay un hermoso salmo que aprendí desde niño que dice: mi embrión vieron tus ojos. ¿Cuántos lo recuerdan, no? Y en tu libro dice: estaban escritas todas las cosas sin faltar una sola de ellas. Dios tiene el control de todas las cosas, de tu vida inclusive. Alguien hoy tiene que recibir esta tarde esta palabra y no tener temor, porque desde la antigüedad Él ya marcó la historia y tiene el control de todas las cosas. Ahora, no me quiero ir por las ramas, voy a los 5 nombres que aquí Isaías nos revela acerca de este Mesías. El primero que hemos marcado es admirable. El Mesías será un prodigio sobrenatural y que iba a mostrar su carácter mediante sus obras y sus milagros. Gloria a Dios por eso. El segundo nombre que le da y que anota ahí Isaías es que iba a ser consejero. Él iba a ser la encarnación propia de la sabiduría perfecta de Dios, porque sus palabras iban a ser de vida eterna. Como consejero, Jesús nos iba a traer la demostración del plan perfecto de Dios de salvación, que ahora vamos a ver. En unos capítulos posteriores, también en el libro de Isaías, pero en el capítulo 11, nos dice en el verso 1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El tercer nombre que anota el profeta Isaías es Dios fuerte. ¿Por qué? Porque en él, en el Mesías, iba a habitar corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso, en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses 2:9, nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El cuarto nombre que anota Isaías es Padre eterno, como un padre compasivo que ama y protege a sus hijos y suple sus necesidades. Qué bueno es saber que es una de las cualidades, de las características de nuestro Señor. Por eso en el libro de Salmos, aquellos que toman nota, el 103:13, nos dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el quinto nombre que nos revela el profeta Isaías es príncipe de paz. Nos habla que su gobierno, y está hablando de su gobierno mesiánico, traería paz con Dios a toda la humanidad mediante la liberación del pecado y de la muerte. Y ahora volvemos nuevamente al Nuevo Testamento. Aquellos que toman nota, Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, retomando el inicio de esta charla de hoy, en Isaías 9:2 nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció. Y es justamente el mensaje que nosotros, los cristianos del siglo XXI, los creyentes de hoy, debemos transmitir y ser claros en lo que estamos transmitiendo en esta época de la Navidad. Porque hablar de Navidad es hablar justamente de luz. Y hablar de Navidad es hablar de salvación.
Ahora vamos a hablar un poquito de salvación. Si hoy saliésemos de acá a hacer una encuesta a nuestros vecinos y le preguntásemos a cada uno de ellos, de las personas que quizás no conocen a Dios, qué significa para ellos la palabra salvación y de qué necesitarían ser salvados, quizás algunos de los puntos que anotaríamos, algunos dirían salvados de las deudas que tienen, salvados de trabajar tantas horas y ganar tan poco dinero, de la inseguridad del lugar en donde vive. Hay algunos que irían un poquito más profundo, salvado de mi pasado, hasta inclusive podría llegar a decir. Pero ¿saben qué? La salvación es mucho más que todo esto que estamos señalando. No solo somos salvados de algo malo, sino que somos salvados para algo bueno. Y ese es el punto que nosotros tenemos que resaltar. Y es ahí donde nosotros comenzamos a alumbrar la luz de la que estamos hablando y que nos muestra ya el libro de Isaías. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Qué hermoso es ver esto del maestro, ¿no es cierto? Qué práctico era, qué sencillo, ¿no es cierto? Porque ellos obviamente estaban rodeados de montes, así que tranquilamente podían hacerse la imagen y ver cómo una ciudad en un monte alumbraba. Ahora, dice el verso 16, Jesús te dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Esto es un mandato que Jesús nos dejó. En donde vos estés, en donde yo esté, tengo que alumbrar. Tengo que mostrar la luz de Cristo. Y mis obras tienen que ser para que el que me esté oyendo, me esté viendo, glorifique al Padre. ¿Te das cuenta? Es mucho más profundo la salvación. No se trata solamente de venir el domingo, ahora que estamos con la presencialidad, un rato, cantar, chingui, 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 muy lindo todo, y listo, ya está. Y mañana la antorcha se me apagó. No, tengo que estar todos los días alumbrando la luz del Señor. Y es muy importante. ¿Por qué es esto? Porque Dios tiene un propósito extraordinario y un plan para bendecir tu vida. La salvación significa que recibís libertad y el poder para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Fíjense, aquellos que les gusta, hoy veíamos el video al iniciar la reunión, tan lindo, ¿no? Y el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, nos muestra en el capítulo 2 justamente todo ese acontecimiento. ¿A cuánto no le hubiese gustado ser uno de esos pastorcitos y ver esos ángeles cantando y glorificando al Señor? Ahora, si ustedes prestan atención y leen detenidamente el relato, van a ver que estos mismos pastores y otros, cuando iban a ver al pesebre y se encontraban con el niño, ¿cómo salían después de ver a Jesús? Si ustedes prestan atención, dicen que salían glorificando al Señor, a Dios, por lo que habían visto y por lo que habían oído. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada vez que nos acercamos a Cristo, salimos glorificando al Padre por lo que oímos y por lo que vemos. Y cada vez que vos alumbrás la luz de Cristo en tu vida, los que están delante tuyo deberían también glorificar al Padre por lo que están viendo y por lo que están oyendo que sale de tu boca. Ahora, seamos sinceros. ¿Ocurre a menudo eso? Quiera Dios que en este último tiempo que estamos viviendo en el reloj de Dios, podamos siempre alumbrar la luz de Cristo para que más sean alcanzados, más sean alumbrados por el Señor y sean salvos. Es Jesús nuestro Salvador y Él vino por nuestro bien. Y eso no nos tiene que permitir, no debemos permitirnos pasar por alto. Es Jesús
un Salvador personal. Y es probablemente que nunca hayamos pensado la necesidad de un Salvador o para qué necesitamos ser salvados. Cuando por ahí hablamos de la salvación espiritual, algunos con frecuencia tienen un concepto muy estrecho de lo que significa la salvación y piensan que salvación es solamente salvarse del infierno y vivir todo el día en la iglesia, ¿no es cierto? Tienen ese concepto de salvación. Sin embargo, cuando Dios envía a su Hijo, a Jesús, a la tierra para que fuera nuestro Salvador, Dios tiene, insondables son sus pensamientos, dice la palabra, en mente mucho más que eso. Y a veces somos nosotros que lo encajonamos a eso, ¿no es cierto? Y el regalo de la verdadera salvación es la libertad a la que Dios nos llamó. Y hoy alguien tiene que recibir esta palabra en este lugar. Porque el propósito de Dios siempre para nuestras vidas incluye en 3 dimensiones. Incluye tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Te das cuenta? ¿Me explico? Es mucho más amplio la salvación. Finalizaría hoy diciéndote, aunque no es una mague, hermano, es una mague. Finalizaría hoy quizás diciéndote que Jesús te salva de algo, pero Jesús te salva para algo y Jesús te salva por algo. Porque Jesús vino a salvarte del pecado y de vos mismo. A ver, seamos sinceros. Vamos a sacarnos las caretas. Muchas veces no estarías de acuerdo que en la mayoría de los problemas que nos encontramos somos nosotros la causa de esos problemas también. Inclusive cuando otras personas tienen alguna causa que te causan algún problema, tu respuesta natural empeora la situación y vos decís, ¿para qué me tendría que haber mordido la lengua y no haber dicho nada, no? Si fuésemos sinceros con nosotros mismos, reconoceríamos que todavía hoy, por más que tengas 60 años congregándote 50, 40, 30, 20, 10 minutos, tenemos hábitos que romper. Tenemos cuestiones de nuestro pasado que todavía nos siguen atando. Emociones que vienen a nuestra mente y que no nos gustan tenerlas. Inseguridades, temores que no podemos ocultar. Sin mencionar que todavía hay muchos creyentes que viven con remordimiento y con resentimiento de cuestiones que lo tienen atrapados y que desearían no volver a sentir esas cuestiones. Quiero decirte de parte de Dios en esta tarde que para que haya un cambio debe empezar en el corazón. Y es ahí donde la luz tiene que empezar a brillar. ¿Por qué? Porque todos tenemos esto, hoy lo hablaba a la mañana y me sentí muy emocionado y esto no se los conté, pero muchas veces cuando yo era más chico, iba y me sentaba con papá en la oficina y hablábamos muchas cuestiones de la iglesia y temas relacionados a la palabra. Y hoy tuve a mi hijo sentado en la oficina, y ¿de qué vas a hablar, papá? Y bueno, y le comenzaba a contarle la historia, como diría Emily. Y me traía ese recuerdo, ¿no es cierto? Y le contaba esto, y es una realidad, díganme si no, que todos tenemos una inclinación natural de seguir nuestro propio camino, en lugar de seguir el camino que Dios quiere que sigamos, ¿no es cierto? Una vez alguien me dijo que hay una frase que dice que cada uno es artífice de su destino. No sé si están así en todas las cosas, pero en algunas sí. Y todos tenemos, como dije, una inclinación natural a seguir la vida a mi manera. De hecho, hasta una canción hay, ¿no? Que habla de esto. Y la tendencia de elegir de forma equivocada, en lugar de tomar las decisiones correctas, se llama pecado. Y ahora voy a ir al hueso, con el permiso del pastor. Pecado es cualquier pensamiento o acción
que le niega a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Un lugar que Dios tiene todo el derecho y solo Él de ocupar. Y el pecado es nuestro mayor problema y es el problema universal. De hecho, como les dije, hablando sin caretas, vos y yo pecamos todos los días con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Por eso la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Se dan cuenta? Así que el punto de partida es el mismo para vos y para mí. Ahora, lo peor es que el pecado crea un hábito. Y cuanto más lo hacemos, tanto más fácil nos resulta seguir pecando. Si alguna vez trataste de abandonar una adicción por tus propias fuerzas, decime qué frustrado te sentiste que no pudiste largar el pucho. O si empezaste una dieta, no toquemos ese tema en esta fecha, ¿no es cierto? O cambiar de vida, apoyándote solo en tu propia voluntad. Al ver los resultados no logrados, díganme si no nos sentimos frustrados. Consciente o inconscientemente, nuestras acciones proclaman, no necesito a Dios, quiero regirme a mi manera. Y de esa manera estamos diciendo, yo soy mi propio Dios. Y es ahí donde empiezan los problemas. Siempre que uno hace lo que quiere y no da lugar, en lugar de hacer lo que Dios dice que hagamos, actuamos como si fuésemos pequeños dioses, dioses con minúsculas. Esa lucha con Dios crea enormes conflictos, estrés en nuestra mente, en el cuerpo y en las relaciones con nuestros pares. Esa es una actitud de obstinación orgullosa que genera que nos desconectemos de Dios y que nos sintamos lejos de Dios, al punto de que sintamos que nuestras oraciones rebotan en el techo, ni siquiera logran pasar el techo. Ahora, permitime hacerte una pregunta en esta tarde. Si te sentís lejos de Dios, adivina quién se distanció. Dios está siempre en el mismo lugar. La Biblia dice, el problema es que sus pecados los han separado de Dios. Nuestra desconexión de Dios nos causa preocupación, temor, ansiedad, confusión, depresión, conflicto, desaliento y vacío interior. Y nos lleva a actuar de una manera que engendra culpa, vergüenza, resentimiento y pesar. Y ahí otro paso para atrás, más lejos de Dios. No, ya ni me congrego, ¿para qué? Me da vergüenza ir a la iglesia. Adivina quién se distanció de Dios. No estoy juzgando a nadie, no. Porque el punto de partida es el mismo. Yo estuve en el mismo lugar y cada uno de nosotros estuvimos en el mismo lugar. Ahora, ¿quién puede salvarnos? Y nadie me diga el Chapulín Colorado porque ya me lo hicieron esta mañana, no. ¿Quién? ¿El gobierno? ¿Alguna actividad que podamos desarrollar? ¿Algún estudio que podamos emprender? Que está buenísimo y me alegra muchísimo. Y todas las posibilidades que tengas de formarte y seguir creciendo, está buenísimo. Pero todas esas cosas van a ocuparse de los síntomas, de los resultados de haberte alejado de Dios. Pero ninguna de esas cuestiones van a ocuparse de realmente el motivo y la solución al problema que está en el corazón del hombre. Solo Dios puede transformar los corazones. Y Él puede salvarte, Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Y esa es la mejor noticia que podemos dar en esta Navidad. Dios sí puede hacerlo. La pregunta que tengo para hacerte de parte de Dios, y quizás vos puedas hacérsela a alguien en este tiempo tan especial de Navidad, ¿le permitirías a Dios que transforme tu corazón? ¿Y cuál es la respuesta de Dios
ante este problema es un puente. Dios preparó un puente entre Él y los hombres y se llama Jesús. Romanos 3, verso 10 nos dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y en el mismo capítulo, el verso 21 nos dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. ¡Qué buena noticia! Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Jesús te salva de algo. Jesús te salva para algo. Y Jesús te salva por algo. Te pregunto en este momento, para aquellos que están en este lugar o aquellos que están luego viendo la transmisión, ¿es Jesús el Salvador personal en tu vida? ¿No crees que es el mejor tiempo hoy de rendir todo argumento ante un Dios tan amoroso, misericordioso y paciente? ¿Vas a despreciar una oportunidad tan enorme de arreglar cuentas con tu Creador? Te animo a que puedas hacer ahora una oración conmigo y que puedas en este momento ver la luz de Jesús naciendo en tu corazón. Cerra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te rindo mi corazón. Te pido perdón por mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Y te pido que alumbres ahora, a través de la fe en Cristo Jesús, mi vida, mi corazón. Te pido perdón por cada una de mis ofensas. Te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Y te pido ahora que sea tu Espíritu Santo el que llene mi corazón y que dé testimonio a mi espíritu que soy un hijo tuyo. Y a partir de ahora, Señor, por la fe, que hagas todas las cosas nuevas. Creo en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te doy la gloria, Padre, por nacer en mi vida hoy y darme una nueva oportunidad. Que tu luz alumbre para siempre. Amén. Amén y amén. Y si alguien hizo hoy esta oración por primera vez, no quisiera que se vaya de este lugar sin hacérnoslo saber. Así podemos saludar y podemos orar por quien haya tomado esa decisión, porque ha tomado una decisión eterna para siempre y comenzará a vivir una vida apasionante, sabiendo que el que está con nosotros es mayor que todo el resto que está dando vuelta por ahí. Alguien que me diga gloria a Dios por eso. Amén, ¿lo creen así? Le dan un aplauso a Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Solo a Él todo el honor.